Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Cuando el ignorante descubre a su peor enemigo. Dice el Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 111: aunque nosotros hubiésemos hecho que descendieran sobre ellos los ángeles y que les hablasen los muertos y les hubiese mostrado todas las cosas, no habrían creído, excepto Dios hubiese querido, excepto si Dios hubiese querido, pero la mayoría son ignorantes. Este versículo del Sagrado Corán nos enseña al peor enemigo, el ignorante, empezándonos a decir que él es ciego porque pasa mucho tiempo para descubrir a su peor enemigo. Muchos aparte del Sagrado Corán muestran que el ignorante es ciego por un vacío mental y espiritual, más que económico. Dios Altísimo nos enseña en este versículo que el ignorante, por ser ciego, aunque fuesen descendidos los ángeles y que los muertos les hubiesen hablado, no habrían creído por su ignorancia. Podemos observar que una persona ignorante, cuando tiene el poder político y económico, su ceguera lo hace creer que todo el mundo es su enemigo. Mejor dicho, ciego para ver y reconocer a su amigo. Aunque los tenga cerca, no percibe el aroma de quien le conviene para seguir viviendo. Un ignorante con poder no gozará jamás de un verdadero amigo, vecino y familiares, porque al final todo lo suma como enemigos. Su ignorancia mental y espiritual es por falta de ética y moral. Este ignorante pone en riesgo a todo lo que está a su alrededor. Es muy vulnerable y ante Dios está en peligro de extinción. Para Dios omnipotente, la persona que no cree que han descendido los ángeles a la tierra, paz sobre ellos, y que los muertos no hablen, son considerados ignorantes. Mi pregunta de este sermón es el siguiente: ¿cuál es el peor enemigo del ignorante? Hermanos y hermanas, el peor enemigo de un ignorante es él mismo. El ignorante no tiene más enemigo que sí mismo. Aunque él crea lo contrario, es la enfermedad más grande cuando te encuentras con un ignorante. Por tal motivo, Dios a la ignorancia la dibuja ciega, porque pasa mucho tiempo para él ver la realidad de las cosas, que sus verdaderos enemigos no son su rival de trabajo, de estrato social, de posición social, de vecindario, de familia, sino que es una cuestión de ego, para descubrir un día que Dios en su interior le habla diciéndole: tu peor enemigo eres tú mismo. Cuando descubres que una persona es ignorante, observarás que su primera señal es que él considera y jura que toda persona que le habla, lo aconseja, le explica, lo apoya y hasta lo critica, es para al final quitarle su poder y la vida. El Sagrado Corán dice: el ignorante piensa que es rico por su discreción, lo reconocerás por sus señales. Sura 2, 273. La señal que habla este versículo del Corán es mostrando la arrogancia del ignorante. Un ignorante jamás aceptará su culpa, jamás aceptará su error, jamás aceptará que está equivocado. Es ciego mental y espiritual. Otro versículo del Corán dice: sé indulgente, ordena el bien y apártate de los ignorantes. Capítulo 7, versículo 199. Otra señal del ignorante es que jamás aceptará estar con personas que recomienda el bien y prohíbe el mal. Amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Para ellos usted será su peor enemigo. Por lo tanto, Dios le ordena a un creyente apartarse de un ignorante, porque ellos son sordos, mudos y ciegos espiritual y mentalmente. El Sagrado Corán también nos enseña de cómo debe ser el trato con un ignorante. Cuando te encuentran en la oficina o en la calle, dice: y los siervos del Clementísimo van por la tierra con humildad, y si los ignorantes se dirigen a ellos, les dicen paz, salam. El peor enemigo del ignorante es él mismo. El pobre hombre ignorante tiene un delirio de persecución y de grandeza, y puede dar orden de asesinar por su seguridad, pero él mismo sabe cuando se acerca al espejo y a su almohada
descubre que su único enemigo es él mismo. La enfermedad del ignorante es él mismo, su mismo ego, su misma sangre, su misma vena, su mismo espíritu. Su corazón está enfermo y lo peor de todo, que Dios le ha acrecentado su enfermedad por su ignorancia. Para curarse un ignorante de su enfermedad, debe desnudarse de su poder político y económico y entregarlo sin caprichos para que lo dirijan los dotados de intelecto. El ignorante debe sacar sus caprichos y nutrirse con el conocimiento mental y espiritual, si Dios le da tiempo para hacerlo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.